Hola a todos, bienvenidos a su curso de programación en Python para analítica de datos. Esta semana vamos a trabajar el tema número 10 que tiene que ver con cruce y agrupamiento de data frames. La clase pasada estuvimos viendo una introducción a la estructura de datos de data frames y esta semana vimos las operaciones de ordenamiento y filtrado. Esta semana vamos a revisar otras dos operaciones, una que tiene que ver con el cruce de la información y el otro el agrupamiento de la información. Contenido. Entonces vamos a ver los tipos de uniones que hay que hacer para el cruce de información. Vamos a ver unas bases de datos, vamos a ver cómo cargar información, hacer preguntas sobre los datos. Luego veremos el tema de agrupamiento de información, cuál es el objeto de agrupación, vamos a estudiarlo un poco y miraremos algunos ejemplos. Bien, el cruce de información es una operación esencial en análisis de datos cuando tenemos los datos en diferentes fuentes, por ejemplo, diferentes tablas de datos. Para procesar esa información necesitamos cruzar muchas veces esta información, que es lo que se conoce como consultas en una o vistas en una base de datos. Lo que básicamente vamos a traer son los datos de dos fuentes de información, es decir, dos tablas, y con algún campo común o un conjunto de campos comunes vamos a coger la información y la vamos a cruzar para generar solamente una fuente de datos que podamos visualizar la información que es relevante de las dos tablas. Bien, para esto, entonces, antes de cruzar la información tenemos que ver un concepto que tiene que ver cómo son las uniones, o en inglés que se llaman joins. Y vamos a ver que tenemos varios tipos de joins. Bueno, aquí voy a cambiar un poco. Esta imagen está hecha para que se vea bien en fondo blanco, entonces vamos a cambiar por un momento el fondo. Vamos a ponerle fondo light, guardar, listo. Bien, listo. Entonces aquí tenemos los cuatro tipos de uniones. Entonces tenemos el inner join. Entonces vamos a asumir que tenemos dos tablas, o sea, dos fuentes de datos. Y en la primera tabla la vamos a llamar la tabla izquierda y la segunda tabla la tabla derecha. El inner join nos va a cruzar todos los campos que coinciden tanto en la tabla izquierda y la tabla derecha. ¿A qué se refiere que coinciden? Entonces, en una de las tablas vamos a determinar uno o varios campos que vamos a comparar que sean iguales con uno o varios campos de la segunda tabla. Es decir, por ejemplo, si aquí tengo la tabla cursos y tengo que a cada curso se le asigna un profesor, pues voy a tener una clave que sea el código del profesor, y aquí puedo tener la tabla de profesores en donde pues cada profesor está identificado por su código o clave de profesor. Entonces, si miramos esa columna, debería corresponder con los datos de la columna de la tabla izquierda, y el cruce que vamos a hacer es cuando coinciden, es decir, si acá un registro tiene un código de profesor que coincide en la tabla, entonces esos dos registros se van a cruzar. ¿Ok? Bien, y entonces el inner join solamente nos va a mostrar los elementos que se cruzaron, que coinciden. Entonces, si por ejemplo aquí en la tabla izquierda hay, aquí en la tabla derecha donde están todos los profesores, está un listado bastante grande, por ejemplo de 100 profesores, y aquí en la tabla izquierda solamente de esta tabla derecha se están usando digamos 50 profesores, o sea la mitad. Entonces en el cruce solamente va a aparecer la mitad de los profesores, es decir, los que coinciden en ambas tablas. También tenemos un left join. Entonces aquí un left join va a hacer que todos los objetos, todos los registros de la tabla izquierda van a aparecer, así no tengan coincidencia en la tabla derecha, ¿sí? Entonces cambiemos por ejemplo el orden de las tablas. Suponga que tenemos aquí la lista de todos los profesores
¿sí? Y algunos de ellos tienen cursos y otros no tienen cursos. Entonces aquí van a ver elementos que coinciden con el código del profesor y van a haber unos que no están, que existen aquí en la tabla izquierda, ¿sí? En la lista de profesores, y que en la tabla derecha no están. Entonces en el left join obliga a que aparezcan todos los elementos. Cuando no hay coincidencia, entonces los campos de la tabla derecha se van a rellenar con valores nulos. Similarmente, pues ya no combinando todos los de la izquierda sino los de la derecha, entonces en la tabla derecha van a aparecer todos los registros, tengan o no tengan coincidencia con los de la tabla izquierda. Y en el full join pues van a aparecer todos los registros, tanto de la tabla derecha como la tabla izquierda, donde coinciden y donde existen los de la izquierda no coinciden los de la derecha, y donde existen en la derecha y no coinciden en la izquierda. ¿Listo? Entonces esos van a ser todos los tipos de combinaciones que nosotros vamos a poder realizar, y pues ahí las conseguimos con estos nombres: inner, left, right y outer. ¿Listo? Bien, voy a cambiar de nuevo al fondo oscuro para continuar con el taller fondo oscuro. Listo. Bueno, ¿de qué depende que yo escoja aquí una de las 4 opciones? Pues bueno, depende del análisis que yo requiera hacer de los datos. Si yo bueno, la mayoría de las veces uno lo que quiere pues es que analizar cuando coinciden en las dos tablas, pero en ocasiones se necesitará, por ejemplo, ver cuáles, por ejemplo, de todos los profesores no tienen cursos. Entonces en ese caso será relevante utilizar un left join. Y si tengo el caso contrario, es decir, tengo las tablas invertidas, entonces sería hacer un right join. Y el full join entonces es para hacer todas las combinaciones. En esta, por ejemplo, podríamos tratar de indagar cuáles son los elementos que no se cruzan y poderlos visualizar. Bueno, para entender un poco mejor esta parte, vamos a hacerlo con un ejemplo. Y hay que tener en cuenta que cuando vamos a hablar de cruce de información, tenemos que tener muy claro cuál es la estructura de datos que vamos a manejar. Entonces tenemos que entender muy bien las relaciones que tienen las diferentes tablas dentro del conjunto de datos. Entonces vamos a traernos un ejemplo que ya veníamos trabajando en la clase pasada y que es del examen. Sin embargo, en este caso vamos a tener no todos los datos en una sola tabla, sino que vamos a tener varias tablas de datos. Entonces, la primera de esas tablas va a ser la tabla estudiante, en donde tenemos el código del estudiante, un identificador, un número que nos identifica al estudiante, que puede ser un valor consecutivo, puede ser su número de identificación, puede ser su número telefónico, bueno, algo que sea único de cada estudiante, y lo vamos a llamar IDE. Y vamos a tener entonces también el programa al cual pertenece. Bueno, esta base de datos es una base de datos que se construyó para registrar, o sea, el objetivo de la base de datos es registrar el resultado de los exámenes conjuntos de la materia de algoritmos y programación. Entonces aquí van a estar solamente los estudiantes que están viendo ese tipo de cursos. En la tabla profesor pues van a estar los profesores que dictan ese curso, y vamos a tener entonces el código del profesor, el identificador. Vamos a tener el profesor, que es el nombre del profesor, que está anonimizado. Van a encontrar en esa tabla un nombre griego para cada profesor, y la dedicación, que puede ser tiempo completo, medio tiempo o de cátedra. ¿Listo? ¿Qué son las 3 modalidades que se manejan en la universidad? Grupo, entonces va a tener un código del grupo, va a tener el curso que se va a dictar, que en este caso pues va a ser el mismo, el profesor que está dictando el curso, ¿sí? El que tiene asignado ese grupo,
El número de créditos, que es constante, el número de estudiantes que va a haber en ese grupo, el periodo académico y el año académico. ¿Listo? En el listado vamos a tener un estudiante que pertenece a un determinado grupo. Vamos a tener la nota del corte 1, la nota del corte 2 de ese estudiante en la materia, el promedio del corte 1 y corte 2, aquí tenemos información redundante, las fallas y el porcentaje de fallas, que también esto es información redundante. Para el registro del examen, entonces pues cada estudiante presenta su examen, entonces vamos a tener el código del estudiante, la hora de inicio, la hora final, la hora en que comenzó el examen, la hora que terminó el examen, la nota que obtuvo el estudiante y de P1 a P2 hasta P10 son las 10 preguntas que habían en el examen. Entonces ahí vamos a tener si la contestó bien o no. Y también vamos a tener otra información relacionada con la citación al examen. Entonces cada estudiante va a tener un número de sala que corresponde pues a una sala a la cual se le asignó donde tiene que ir a presentar el examen, tiene la hora y la jornada. ¿Listo? Entonces esa es la información que nosotros tenemos en esa base de datos. Aquí está completo pues todo el diccionario de datos. ¿Ok? Bueno, para hacerlo un poco más claro, pues vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a hacer como un diagrama de cómo estarían conectados estos elementos. Bien, entonces vamos a ir aquí arriba un poco donde está como la descripción de los elementos y vamos a tratar de dibujar. Entonces tenemos una tabla estudiante que vamos a dibujar un poco de esta forma. Vamos a tener aquí la tabla estudiante. Más centradito. Listo, vamos a poner otra tabla que sea aquí el profesor. Y miremos entre estas dos tablas. Aquí estudiante tiene el campo que se llama, o la columna que se llama código del estudiante y programa académico. El profesor tiene su código de profesor, el nombre y dedicación. Si miramos las columnas que tienen cada una de estas dos tablas, pues no hay relación entre profesor y estudiante. Aunque si miramos por ejemplo la tabla grupo pues tiene aquí al nombre del profesor y al código del grupo. Si hay una relación directa aquí entre el profesor y el grupo, entonces vamos a hacer esa tabla. Entonces vamos a colocarle aquí una tabla que sea grupo, aquí grupo. Entonces ya colocado esto, entonces vamos a ver cuál es la relación que hay entre estas dos. Entonces aquí tenemos una relación entre estas dos tablas. Entonces la idea es que aquí con el código del profesor identifica al profesor. Entonces en cada uno de los registros va a aparecer un profesor y va a haber uno por cada código. ¿Listo? Entonces aquí la clave, cuando hablamos de la clave de una tabla, es una de las columnas que puede utilizarse como si fuera un índice. O sea que me identifica cada uno de los registros que tiene la tabla. En este caso pues va a ser el código del profesor, que pues si todos los nombres son diferentes, también podríamos estar utilizando el nombre del profesor como ese tipo de información. Sin embargo, por ejemplo, la dedicación pues es solamente 3 dedicaciones. Entonces un profesor o es de tiempo completo o de medio tiempo o de cátedra. Entonces, por ejemplo, esa información que se repite no podría ser utilizada como clave de la tabla. En cuanto a grupo, tenemos
el código del grupo, que va a ser como la clave de la tabla, que vamos a tener un código diferente por cada grupo. Un grupo pues es una entidad que se genera para agrupar a los estudiantes que pertenecen a un curso. Entonces se abre un curso donde se inscriben los estudiantes, se asigna un profesor, se asigna un horario, y eso es lo que tenemos aquí como información de grupo. Entonces un profesor puede aparecer varias veces aquí con su IDP, puede tener varios grupos de programación. Entonces aquí el profesor es único, y en esta tabla puede aparecer muchas veces. Para ilustrar esa relación voy a hacer esto, diciendo que el profesor aquí está una vez y aquí puede aparecer muchas veces. Luego tenemos algo que se llama aquí listado. Vamos a hacer aquí la tabla y vamos a hacer aquí el nombre que se llama listado. Bien, entonces el listado va a decirme cuáles son todos los estudiantes que pertenecen a un grupo. Entonces fíjense que aquí tenemos una relación con el estudiante. Entonces analicemos esa relación. Aquí cada estudiante tiene un código, entonces esa es como la clave de la tabla, esa columna, donde voy a tener un código diferente para cada estudiante. En el listado, que es el listado del grupo, entonces aquí también tenemos que aquí un grupo y aquí hay una lista para ese grupo. Entonces me va a relacionar dos cosas, me va a relacionar al estudiante y al grupo. Entonces me va a decir, por ejemplo, el grupo 1 tiene, por ejemplo, 20 estudiantes, entonces el estudiante va a aparecer aquí 20 veces en el listado, 20 estudiantes van a aparecer aquí en un listado con el mismo grupo. Luego otro grupo, entonces va a aparecer otro grupo acá y los estudiantes respectivos. ¿Listo? Bien, entonces aquí pues hay una clara relación de que aquí hay un solo grupo. Dibujamos un poco mejor esta relación. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces aquí puede aparecer muchas veces el grupo. Aquí aparece una vez y aquí aparece muchas veces. Y aquí con el estudiante ocurre lo mismo. Listo, aquí tenemos esa relación en donde el estudiante aparece aquí una vez y en el listado aparece muchas veces. Listo. Entonces fíjense que siguiendo este camino que voy por acá, el estudiante sabemos en el listado a qué grupo pertenece, y sabiendo a qué grupo pertenece pues también podríamos saber qué profesor tiene asignado cada estudiante. Entonces hay que hacer todo este recorrido para poder relacionar a estudiante y profesor. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la nota del examen. Entonces tenemos por acá otra tabla que se va a llamar aquí, vamos a ponerla así de esta forma. Esta que se va a llamar examen. Y vamos a decir que un estudiante que aparece aquí solamente una vez va a aparecer muchas veces por cada estudiante, pues va a haber un examen que se presentó, entonces va a haber un registro aquí en el examen con la nota que tiene cada estudiante. ¿Listo? Y lo mismo con citación. Entonces aquí va a haber otra tabla que se llama citación. Y vamos a ver que un estudiante mentiras, perdón, aquí sí. En la tabla estudiante, cada estudiante, no, mentira, sí. Voy a ponerlo así. Entonces cada estudiante va a tener una citación, entonces aquí van a aparecer múltiples estudiantes, cada uno con la citación al examen. Aquí van a aparecer múltiples estudiantes, cada uno con el examen que presentó
que van a aparecer múltiples estudiantes con el grupo al que pertenecen. Aquí solamente va a aparecer un grupo con múltiples profesores a los cuales están asignados, y aquí va a aparecer un solo profesor. Listo, este es el diagrama que me relaciona todas las tablas con la información que tienen contenida. Entonces nos muestra la relación, cómo están organizados los datos y cómo los podemos cruzar. Yo no podría cruzar directamente estudiante con profesor porque no tengo campos comunes entre ellos. Sí puedo relacionar directamente estudiante con listado o profesor con grupo. Por ejemplo, profesor con examen no lo puedo ligar directamente, ni profesor con citación, porque pues no tengo cómo mirar aquí qué profesor pertenece a una citación o qué examen pertenece a un profesor. ¿Listo? Entonces la forma de hacerlo siempre tiene que seguir siguiendo el camino. Por ejemplo, si quiero profesor con examen, tengo que saber a un estudiante qué profesor tiene, y por lo tanto ahí sí puedo relacionar examen con profesor. ¿Listo? De eso se trata. Bien, una vez entendida ya lo que es la estructura de la información, cómo está organizada, cómo se puede ver la información, entonces podemos pasar a resolver preguntas acerca de los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, quitemos esto mientras tanto y vamos directamente entonces a las preguntas. Bien, antes de eso, la actividad número 1 consiste en cargar la información del examen. ¿Listo? Para esto pues vamos a utilizar la librería Pandas y vamos a utilizar los data frames para poder cargar esa información. Obviamente pues también cargamos la librería de NumPy. Bueno, para esto necesitamos dónde están los recursos, o sea, los recursos donde están las tablas, que pueden estar como un archivo CSV o un archivo XLS. En este caso, pues los tenemos todo en un archivo que se llama examen2 XLS, y en donde pues seguramente vamos a tener la información de los estudiantes. Carguemos esa información. Entonces, vamos acá, le decimos vamos a subir un archivo. En este caso vamos a subir examen2.xlsx, ¿sí? Si miramos, aquí ya nos queda examen 2. Vamos a abrirlo. Listo, aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a visualizarlo. Listo, aquí está. Entonces, si podemos observar, aquí tenemos una hoja que se llama estudiante, que tiene el campo ID y programa. Listo, miremos acá, profesor, tiene IDP, profesor, dedicación. En la siguiente hoja tenemos aquí grupo, donde tenemos IDG, curso, créditos, el profesor, número de estudiantes, periodo, año y jornada. El listado, en donde nos aparece el código del estudiante, el código del grupo, la nota del corte 1, la nota del corte 2, promedio y fallas. El examen, en donde aparece el estudiante, la hora de inicio del examen, la hora final, la nota y cómo le fue con cada una de las preguntas. Y la citación, en donde tenemos a cada estudiante con el número de sala que le fue asignado, el nombre de la sala, la hora del examen y la jornada a la que pertenece el estudiante. Bien, entonces si se fijan, todas las tablas que están aquí organizadas están organizadas por hojas, y en cada hoja podemos ver los encabezados de columna y los datos, ¿sí? Si observamos acá, por ejemplo, grupos, tenemos 33 grupos. Si miramos acá, profesor, tenemos 25 profesores. Y si miramos aquí, estudiantes, tenemos 617 estudiantes. ¿Ok? Bien, listo. Esa es la información que nosotros tenemos organizada ahí en la base de datos. Entonces, en este caso, ubicar la fuente de información es acá. Las tenemos en un archivo Excel que ya cargamos en este espacio, o que lo podemos tener local en el disco si estamos utilizando Jupyter Notebooks. Bien, entonces vamos a importar librería Pandas, librería NumPy, vamos a cargar la información
y vamos a crear dos data frames, uno que se llama estudiante y otro que se llama profesores. ¿Listo? Vamos a imprimir la información de estudiantes y vamos a imprimir las primeras columnas de los profesores. ¿Listo? Entonces ejecutamos y aquí tenemos el resultado. ¿Ok? Bueno, entonces como habíamos visto, pues de la tabla estudiante tenemos dos campos, IDE y programa, con 617 valores no nulos, o sea que toda la información está completa. El tipo de dato asociado, entero 64, y el programa al cual pertenece es un object. ¿Listo? Y aquí la tabla de profesores. Entonces tenemos el código del profesor, profesor y dedicación. ¿Listo? Entonces aquí ya de la base de datos cargamos dos de las hojas, dos de las tablas que hay ahí. ¿Ok? Bueno. Entonces esa era la primera parte. Entonces ubicar los recursos y cargar la información, la actividad número 1. Bien, continuamos. Actividad número 2. Bueno, preguntas que se pueden hacer con estos datos. Entonces, según la información que nosotros tenemos y entendiendo la estructura de la información, entonces pasamos a responder preguntas de analítica que nos podemos hacer con los datos. Entonces, bueno, una primera pregunta es: ¿cuáles son los profesores asignados a cada grupo ordenado por profesor? Bien, entonces como vimos en la tabla profesor solamente tenemos la información de profesores, y en la tabla grupos tenemos qué profesores están asignados a cada grupo. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahí en la primera pregunta? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los estudiantes que tiene cada profesor por grupo y por programa académico? Entonces tenemos que hacer el recorrido completo como lo veíamos. Me borró la tabla esta cosa. Bueno, bien, como lo veíamos, entonces teníamos que hacer todo el trayecto de ir al grupo, de profesor a grupo, de grupo a listado y de listado a estudiante, para saber cuáles son los estudiantes que tiene cada profesor por grupo y por programa académico. Entonces recuerda que la información del programa académico está junto con el estudiante. Listo. ¿Cuáles son los promedios de calificación en primer y segundo corte que tiene cada uno de los profesores en los grupos de ingeniería de sistemas? Entonces, bueno, estas ya son preguntas más específicas que queremos responder con la información que tenemos. ¿Qué estudiantes de cada programa han dejado de presentar el examen? ¿Cuáles de los estudiantes que presentaron el examen no aparecen en el listado? Bien, entonces la segunda actividad va a ser responder cada una de estas preguntas. Entonces comencemos con la pregunta número 1. ¿Cuáles son los profesores asignados a cada grupo ordenado por profesor? Entonces, para esto vamos a tener que sacar la tabla de grupo y la tabla de profesor, que lo vamos a hacer utilizando estas líneas que tenemos acá. Entonces lo primero es cargarnos las tablas, ¿ok? Entonces aquí en la primera de examen nos cargamos la hoja grupo, y de examen nos cargamos la hoja profesor. El de grupo lo vamos a llamar DFG y DFP al de profesor. El de profesor ya lo habíamos visto, es este de acá, y el de grupo lo visualizamos como DFG, y aquí está, ¿ok? Esta es la información que nos interesa. Bien, para cruzar esta información vamos a ponerle aquí antes display profesor. Entonces aquí tenemos bueno, aquí me salieron todos los profesores. Entonces aquí está el código del profesor, que corresponde a este mismo código que aparece acá. Aquí le tocó a este grupo, al grupo 1, el profesor 217. Si miramos acá, el profesor 217 es profe Apolo de medio tiempo.
A este grupo, al grupo 2, le correspondió el 222, que es Atenea de tiempo completo. Entonces, bien, ahí tenemos esa relación importante entre los datos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es cruzarlos en una sola tabla para poder hacer el análisis y responder la pregunta con todo lo que necesitamos. Bien, para hacer la combinación en Pandas, pues existe un comando que se llama el comando merge, que nos permite cruzar la información. Este comando merge tiene varios parámetros, entonces se hace con dos tablas. Entonces una va a oficiar como tabla izquierda y la otra la tabla derecha. Si lo utilizamos con una de las tablas, el comando merge, o sea, yo le digo dfp.merge, la tabla izquierda pues es la tabla que estoy utilizando y tendría que decirle cuál es la tabla derecha. El how me identifica qué tipo de unión voy a hacer, si es left, right, outer o inner. Si no se especifica, este parámetro es opcional. Fíjense que right es requerido, o sea que tengo que pasarle sí o sí la tabla con la que lo quiero cruzar. El how es opcional, si no se especifica, entonces por omisión es inner. El on identifica o especifica la columna por la cual se hace la unión. Entonces también es opcional. ¿Qué quiere decir que sea opcional? Que si yo no le digo cuál va a ser los campos, él va a mirar los nombres y los tipos de datos de los campos, y si coinciden pues va a cruzar por ahí. ¿Listo? Si no, yo de manera explícita le puedo decir, mire, cruce este campo con este campo. Entonces este on me especifica cuáles son esos campos que voy a usar. Si los nombres de los campos no coinciden, es decir, voy a cruzar una cosa que en una tabla se llama IDP, que sería el código del profesor, y en la otra se llama código profesor, pues tengo que especificarle que el left on sería IDP y que right on sería código profesor, ¿sí? O bueno, cualquier columna con cualquier otra columna las puedo tratar de cruzar, y la forma de hacerlo pues es especificarle cuál es el nombre de cada columna. Entonces procedamos entonces a hacer el merge. Entonces ya teníamos dfp y dfg, de tal forma que hacer esta línea de acá nos hace el merge. Fíjense que aquí yo no le estoy especificando sino el right, entonces estoy utilizando dfg como la tabla izquierda, como el left, y dfp como la tabla derecha o el right, parámetro right. El how no hay, entonces va a asumir que es inner, y como no le especifico qué campos voy a cruzar, pues él va a buscar aquí, y cuando busque va a decir, ah bueno, yo tengo por acá un IDP que es de tipo entero 64, y por acá en esta tabla va a tener un IDP que también es entero 64. Como coinciden los nombres, entonces va a cruzar los datos por ahí. Entonces simplemente yo tengo que hacer esto que está acá. ¿Listo? Bueno, para resolver el problema, entonces también tengo que una vez cruce los datos, voy a coger ese data frame y le voy a ordenar por los nombres del profesor, y le digo in place true para que lo aplique, y luego hago una visualización de esa información aquí directamente. Bueno, bien, entonces vamos a ejecutar esta celda. Bien, entonces el cruce de la información nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar un índice que maneja aquí la tabla. Aquí tenemos el profesor, el nombre del profesor, el grupo al que pertenece, el nombre del curso y la cantidad de estudiantes. Entonces aquí decimos que en el grupo 5 tenemos al profesor Agamenón con un curso de algoritmos de programación de 21 estudiantes. El grupo 3 también le pertenece a Agamenón con 21 estudiantes. El grupo 31
le corresponde a Agenor. Recuerden que están ordenados por profesor. El que sigue es Agenor con 23, Andrómaca grupo 19 con 19, Apolo grupo 1 con 23, Aquiles grupo 15 con 22, Artemisas, mire, tiene 3 grupos, el grupo 7, el 10 y el 14 con 20, 20 y 22 estudiantes. Y bueno, así sucesivamente puedo ver toda la lista de profesores. Y bueno, con esta tabla, con este resultado, se resuelve la pregunta número 1. ¿Listo? Bueno, continuamos. Miremos ahora la pregunta número 2. Entonces nos preguntan, ¿cuáles son los estudiantes que tiene cada profesor por grupo y por programa académico? Bueno, para ese ejercicio es necesario cruzar 4 tablas, como habíamos visto en el esquema inicial. Tenemos que cruzar profesor con grupo, que ya la cruzamos. Luego eso lo podemos cruzar con el listado, o podemos cruzar estudiantes con listado y luego el grupo con el listado. ¿Ok? Entonces, para resolver esta pregunta 2 nos falta cargar estudiante, listado, hacer el merge, que lo vamos a llamar, estudiante DFE, listado DFL, DFEL, pues es estudiante listado, que es el merge entre DFL con DFE. Aquí estamos utilizando DFL, que es el listado, como tabla izquierda, y DFE como tabla derecha. Esas dos tablas tienen un campo que es el código del estudiante para cruzar, o sea, el IDE. ¿Listo? Yo también podría haberlo utilizado al revés. No hay lío en utilizar las tablas al revés, porque estamos haciendo un inner join. Listo. Y por acá ya teníamos arriba calculado el DFGP. Perdón, ¿no? Cuando cruzamos al profesor lo llamamos grupo profesor, GP. ¿Listo? Entonces acá lo siguiente que vamos a hacer es decirle que GE, que va a ser grupo estudiante, va a ser DFL, que fue el que acabamos de hallar, cruzado con GP, con profesor. Entonces aquí están las 4 tablas cruzadas en este punto. Y bueno, vamos a ordenar eso por profesor, por grupo, por programa, y luego vamos a mostrar una de las líneas. ¿Listo? Entonces copiemos esto y ejecutemos para ver cómo se ve. Bueno, aquí no está definido el nombre en estudiante. Ok, es que aquí en el ejemplo no tengo definido URFile. Entonces pongamos aquí URL file igual a simplemente examen2.xlsx. Ejecutamos y listo. Aquí está la tabla, las 4 tablas cruzadas con los campos que yo quiero. Bueno, aquí estamos haciendo una selección de campos que son estos de acá, pero si yo muestro el resultado completo, GE, pues tenemos que todos los campos de las 4 tablas se han unido. Tenemos el código del estudiante, el código del grupo, el corte 2, promedio, fallas, programa académico, curso, créditos, el código del profesor, nombre de estudiantes, periodo, año, jornada, profesor, dedicación, y bueno, finalmente dedicación es el último. Listo, nombre de estudiantes, ahí está toda la información que hemos cruzado. Y bueno, si miramos acá, DF1, lo que necesitamos para resolver la pregunta número 2, que era ¿cuáles son los estudiantes que tiene cada profesor
por grupo y por programa académico. Entonces aquí está. El estudiante 46, 1547, tiene el grupo 3 con el profesor Agamenón y son de la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Listo? Esa es la información que necesitamos y tenemos aquí todos estos datos. Tenemos 617 estudiantes por 4 columnas con la información que nos pedían. Bueno, entonces fíjense que mezclar la información de los data frames es relativamente sencillo cuando la información está bien organizada, cuando está creada de manera ordenada, como lo vimos en este ejemplo. Sin embargo, pues vamos a ver en detalle cómo funciona esta función de cruce que se llama merge. ¿Listo? Entonces vamos a poner otro ejemplo. Bueno, la función merge pues es muy flexible, permite combinaciones casi arbitrarias que el usuario quiera hacer. Entonces en este ejemplo vamos a crear dos data frames, que son el data frame 1 que se llama defan y el otro que se llama defux. El primer data frame tiene 4 campos. Vamos a crearlos por acá arriba. Código, nos vamos a copiar este código, entonces vamos a copiar el primero. Y vamos a visualizarlo. df an. Y bueno, listo. Tenemos columnas K1, K2, anim y edata. Listo. Entonces animal, gato, boa, león, sapo, edad 10, 24, 35 y 2. Y 2 columnas de claves. Entonces, inclusive podemos decir aquí display defan y vamos a imprimir el de types defan. Pues démosle de una vez info. Entonces ahí tenemos esta columna key, bueno, pues es de tipo object. Fíjense que no tienen que ser enteros para poder cruzar la información, y en realidad yo puedo utilizar, como en este campo, en este caso campos de tipo string, de cadenas de texto, para hacer el cruce. Bueno, ahora vamos a hacer lo otro con la otra tabla que queremos cruzar, que se llama dfux. Control C y vamos a copiarlo por acá. Y ahora lo vamos a hacer con UX. Bueno, listo. Entonces aquí de nuevo, pues ya no tenemos animal y edad, sino número y una columna que llamamos D, con los valores que están ahí asignados. Ok. Bien, entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos cruzar las dos tablas y darle, por ejemplo, la clave 1, decirle aquí voy a cruzar con K1 y aquí con K1. Entonces, donde hay coincidencias, entonces cuando K vale 0 con K0, K0 con K0, o sea, serían dos cruces, el primer registro de este con este, el segundo con este, y ya no hay más con 0, entonces viene el K1 que se va con este K1 del primero con el tercero de acá, y luego K2 con K2. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas combinaciones tenemos? Una, la primera con la primera, la segunda con la primera 2, la tercera con la segunda 3, la tercera con la tercera 4 y la cuarta con la cuarta 5 combinaciones si lo hago por ese lado. Yo podría combinar K1 con K2 de esta tabla.
Por ejemplo, si hago eso, entonces K0 va con K0, es decir, el primero con el primero, aquí el primero con el segundo, aquí el primero con el tercero y el primero con el cuarto. ¿Sí? Aquí de nuevo el segundo con el primero, el segundo con el segundo, el segundo con el tercero, el segundo con el cuarto. Aquí tendríamos 8 combinaciones. K1 no tiene combinación, K2 no tiene combinación, entonces quedarían 4 por un lado y 4 por otro lado, serían 8. Diferente a que si yo cruzo K1 con K1 es K1 con K2. Y también lo puedo hacer al revés, ¿no? Puedes decirle, vamos a hacerle acá K2 con K1. Si fuera ese el caso, entonces aquí tenemos K0 con este K0, K1 con este K1 y con este K1, K0 con K0 y K1 con estos otros dos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tendríamos? Por este lado 1, por este lado 2, por este lado 1 y por este lado 2. Total serían 1, 3, 4 y 6 combinaciones. Bueno, y también podríamos decirle la 2 con la 2. La 2 con la 2, entonces K0 serían 4 y este tercero K0 con estos 4. ¿Listo? Bueno, ¿qué más también podríamos hacer? Podríamos decirle, bueno, no quiero solamente un campo de combinación, sino 2. Puedo decirle que voy a utilizar K1 y K2 en este lado y ponerles el mismo orden con K1 y K2 en el segundo. Entonces, ¿cuáles se combinan? Los que sean iguales. Entonces aquí tenemos K0 con K0. Entonces aquí está K0 con K0 que combina. K1 y K0 no combina, K1 y K0 no combina y K2 y K0 no combina. Luego la segunda, K0, K1. K0 con K0 no hay ninguna combinación que coincida. Luego la tercera, K1, 1 y 0. 1 y 0, aquí tengo una coincidencia y aquí tengo otra coincidencia. ¿Listo? K2 con K1. Aquí solamente está K2 con K0, o sea que no coinciden, o sea que no se ve ninguna. ¿Listo? Bueno, esto lo que nos muestra es que yo puedo combinar los datos como yo considere conveniente. Tengo completamente libertad y flexibilidad para hacerlo. Bien, entonces vamos a ejecutar todas estas combinaciones. Bueno, vamos a ejecutar algunas y ustedes van a ejecutar otras ahí de prueba. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar los parámetros por omisión, a ver qué sucede. ¿Qué combinación fue la que resultó? Entonces aquí voy a poner result. Y bueno, en esta combinación, ¿qué me salió? K0, K0, K1, K0 y K1, K0. Entonces, ¿qué utilizó para combinarlos? ¿Cuál era la de 3 que decíamos que se podía generar? Entonces, si yo cojo K1 y K2 en este K1 y K2, entonces está K0 con K0, K1 con K0, que coincide con K1 y con K0 acá. O sea que me combinó el primero con el primero, el segundo con... es el primero con el primero, coincide aquí con el primero, ¿listo? Entonces el primero con el primero. El segundo no tiene coincidencia acá con ninguno. Y el tercero tiene coincidencia con 2. Con el segundo y con el tercero, ¿listo? Y el cuarto no tiene coincidencia. Entonces solamente estamos viendo 3. La primera con la primera, la tercera con la segunda y la tercera con la tercera. Esos son los únicos 3 que se mezclaron. ¿Cómo veo que yo? Entonces se combinó gato, gato 1 y tenemos león 2 y león 3. Entonces observemos, tenemos gato 1, león 2 y león 3. Está usando la clave 1 y la clave 2 de manera automática para hacer la combinación. ¿Listo?
Bueno, y aquí ya podemos hacer algo pues mucho más elaborado. Decirle aquí, por ejemplo, vamos a hacer una línea completamente diferente. Vamos a decirle que el resultado va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tabla izquierda de Fan, tabla derecha de Fuchs. ¿Cómo voy a hacerla? Voy a hacer un left join, o sea, vamos a hacer que aparezcan todos los de la tabla izquierda. Y bueno, vamos a ver el resultado, pero ya empezamos a hacer modificaciones. Y aquí le estoy diciendo key 1, key 2, key 2, key 1. Veamos las combinaciones que salen. Entonces, ¿qué salió aquí? Tenemos en el primer registro K0 con K0 y en el segundo K0 con K0. ¿Qué me combinó? Gato con 1. En el siguiente tenemos Boa, que combinó con el 2. ¿Por qué? Porque teníamos K0, K1 y eso combinó con K1, K0. ¿Sí? Recuerden que estas dos están invertidas en la combinación. Entonces, si las invierto, este K0 coincide con este K0 y K1 con K1. Entonces Boa se cruza con el 2. Y también Boa se cruza con el 3. ¿Listo? Que era lo que teníamos antes. Sin embargo, León no aparecía con ninguno y Sapo no aparecía con ninguno. Pero como le estamos diciendo que es un left join, pues los obligamos a aparecer. Entonces aparecen en la combinación sin coincidencia. Por eso aparecen estos en NaN y estos en NaN. ¿Ok? Bueno, creo que para hacerlo un poco más claro, imprimamos. Vamos a darle display y vamos a ver a dfan display dfux. Bueno, ahí podemos observar la combinación. Si yo le coloco aquí inner en vez de left, entonces estos dos no deberían aparecer porque no hacen parte de la coincidencia. Entonces, si se fijan, solo quedó a los que combinan. Left pues obliga a que salgan todos y right obligan a que salgan todos los de la tabla 2, que son el 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí están 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuál no tenía coincidencia? El número 4. Entonces el 4 no tiene coincidencia en la tabla que denominamos tabla izquierda. ¿Ok? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pongamos aquí inner. Bueno, también podemos colocar aquí el outer. Si colocamos outer, entonces ahora van a salir todos: gato, boa, león y sapo, los 4 de un lado y los 4 del otro: 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí fíjense que estos 3 registros, aquí hay 2 que no coinciden en la tabla derecha y 1 que no coincide en la tabla izquierda, pero entonces me aparecen todas las posibles combinaciones con las claves que seleccioné. Ok, bueno, colocamos otra vez aquí inner y probemos solamente cruzar la clave 1 nada más, y la vamos a cruzar, o bueno, bien sea contra la clave 1 o la clave 2. Crucemos con clave 2. Si cruzo con clave 2, estoy cruzando key 1 con key 2. Entonces lo que coincide, aquí este 0 con todos los 4, este 0 con todos los 4, es lo que estoy viendo acá. Entonces K0 con K0. Entonces gato con 1, gato con 2, gato con 3, gato con 4. Boa con 1, boa con 2, boa con 3, boa con 4. ¿Listo? Ahí se cruzaron todos. Bien, aquí puedo decirle, bueno, vamos a poner aquí la 2 y aquí la 1. Y cruzamos. ¿Listo? Entonces aquí tengo
gato con 1, león con 1, boa con 2, boa con 3, sapo con 2, sapo con 3. ¿Listo? Que estamos mirando coincidencia de el 2 con el 1. O sea, cuando coincide este 2 con este 1. Entonces aquí tenemos K0 con K0. O sea, gato con 1. Y gato no combina con ninguno más. Boa, que es 1, coincide con 2 y con 3. León, que es K0, coincide con el 1. Y sapo, que es K1, coincide con el 2 y con el 3. Entonces ahí están las combinaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, con este ejemplo espero que quede bien entendido. Hagan todas las pruebas que ustedes consideren necesarias. Digamos que esa es la forma en que se aprenden, que ustedes empiecen a probar y diferentes combinaciones para ver cómo les da el resultado. ¿Ok? Entonces queda como de ejercicio hacer diferentes pruebas. ¿Listo? Bien, veamos ahora el tema de la función groupBy, de poder agrupar los datos con groupBy. Bien, esta es una cuarta operación. Ya vimos lo que es ordenamiento, filtrado, cruce y ahora agrupamiento. Entonces en el agrupamiento tenemos una instrucción que es bastante útil, que me permite coger un campo, una columna de la tabla y agruparla por los diferentes valores que ella puede tener. Esos grupos me generan una nueva estructura con la cual yo puedo aplicar diferentes funciones que me permitan resumir los resultados o sacar estadísticas acerca de cada grupo. Bien, para esto, una vez yo ya tengo los datos agrupados, puedo aplicar funciones como por ejemplo contar cuántos hay en cada grupo, sumar los valores de una columna de cada grupo, sacar la media o la mediana, el mínimo, el máximo, la moda, el valor absoluto. Bueno, tenemos un montón de funciones que nos provee tanto NumPy como Pandas para hacer el resumen de los datos. Ok, bueno, entonces vamos con un ejemplo. Entonces vamos a utilizar de los datos que ya teníamos. Vamos a utilizar acá, por ejemplo, tenemos aquí DFE Group By. O sea, cogemos GE, recuerden que es el agrupamiento de las 4 tablas. Aquí tenemos grupos estudiantes y de ahí tenemos varios campos, uno que se llama profesor y otro que se llama grupo. Entonces estamos agrupando la información por grupos y estamos sacando la nota del primer corte y haciéndole un describe. Bueno, ya miramos en detalle cómo funciona esa línea. Entonces, ¿qué es lo que nos da aquí? Miremos el resultado. Entonces, por profesor y grupo. Entonces aquí está el profesor Agamenón con el grupo 3 y el grupo 5. Fíjense que ahí está la agrupación, profesor y grupo. Y estamos analizando una columna que se llama corte 1. Entonces aquí está corte 1. Con describe, que me saca todas las estadísticas. Entonces, conteo. Quiere decir que tenemos 21 estudiantes en el grupo 3, 21 estudiantes en el grupo 5. Media. Cuando estamos hablando de corte 1, entonces la media del corte 1 del grupo 3 es 407. Del grupo 5 es 392. La desviación estándar es esta para un grupo, para el otro. El mínimo, la nota mínima de corte 1 es 1 y 1. La máxima, la máxima es 4, 5 y 5. Y aquí están los otros 3 cuantiles. Y así para cada profesor. ¿Listo? Entonces las estadísticas se están sacando por estudiantes de acuerdo con corte 1. Pero pues estamos reportando un montón de cosas. ¿Listo? Si yo le quito aquí describe,
¿Qué ocurre? Pues no pasa nada, simplemente me dice que esto quedó como una estructura de datos que se llama pandas core group by. ¿Listo? Entonces, bueno, démosle aquí, por ejemplo, quitémosle corte 1 y, bueno, aquí en este punto pues otra vez obtenemos el objeto que todavía no lo estamos visualizando, simplemente a la hora de imprimir, cuando imprime solamente nos muestra esto, pero pues yo puedo como hacer un recorrido por todos los objetos y revisar. Bueno, entonces asignemos esto a algo que vamos a llamar grupo 1, gr1, ¿sí? Y bueno, aquí le voy a decir gr1 y pues debería darme lo mismo. Ok, ese es gr1. Pero bueno, gr1 yo lo puedo utilizar para iterar y ver cuál es el contenido de gr1, ¿sí? ¿Qué tipo? Bueno, también puedo poner aquí punto y mirar qué métodos puedo utilizar. Entonces puedo utilizar agg, aggregate, all, any, api. Bueno, tengo varios métodos para revisar. Tengo aquí los campos, corte 1, corte 2, créditos, conteo, conteo acumulado, máximo acumulado, mínimo acumulado. Bueno, tengo todas las funciones que me provee pandas para resumir la información. Entonces, bueno, listo. Pero lo que yo quiero hacer es iterar sobre los elementos para ver su estructura. Entonces, para iterar yo hago aquí un for y él me devuelve dos cosas. Vamos a llamarlo R y G en gr1. ¿Listo? Entonces voy a decirle aquí dos puntos y vamos a imprimir print, vamos a imprimir R. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que me está devolviendo R. R es entonces una tupla donde me dice cuáles son los nombres de los grupos. Entonces yo aquí tengo un nombre de grupo que se llama profesor Agamenón grupo 3, profesor Agamenón grupo 5, profesor Agenor 31. Es decir, aquí están todos los grupos que se generan con esa relación. ¿Listo? Entonces, profesor grupo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Vamos a imprimir ahora decirle que me imprima también los G. Bueno, imprimámoslos aquí aparte. Decirle aquí print G, pero démosle entonces un pequeño espacio. Imprimámoslos aquí. Vamos a ver los grupos. Ok. Entonces, bueno, fíjense lo que nos está imprimiendo esto. Que pues bueno, es bastante grande porque es el resumen de todos los datos. Entonces tenemos con el profesor Agamenón grupo 3, tenemos 21 estudiantes, que son todos estos que pertenecen a este grupo, con todos los campos. Fíjense que aquí tenemos el campo código del estudiante. Bueno, aquí esto me está corriendo los datos. Venga, lo arreglamos un poquito. Volvamos a correr sin esto. Ok, subamos. Entonces aquí está el grupo 3, profesor Agamenón. Aquí está el código del estudiante, el código del grupo, la nota del corte 1, que es la que estábamos utilizando acá. O sea, cuando yo le hago aquí entre paréntesis corte 1, pues solamente me está seleccionando esta columna. Como le estoy poniendo todas, pues me salen todas. ¿Listo?
pero yo puedo seleccionar pues esta. Fíjense que si selecciono esta, todos los grupos son igualitos porque todos pertenecen al grupo 3, así como todos los de acá pertenecen al grupo 5. Entonces aquí con corte 1 pues yo puedo sacar todo este grupo de columna y hacerle una operación, por ejemplo la sumatoria o el promedio o la desviación estándar, o contar cuántos valores, ¿sí? Si yo cuento aquí cuántos valores hay, 21. Si cuento aquí cuántos hay, 21. Si cuento aquí, 21. Pero pues si yo aquí saco el promedio, pues bueno, hacer el promedio para el corte 1, para el grupo donde están todos los estudiantes, ¿ok? Entonces eso es lo que me muestra esta estructura que está acá. Entonces nosotros tenemos dos cosas. R, que viene a ser como el índice es la combinación profesor-grupo, que es diferente, y los estudiantes. Entonces fíjense acá, para el grupo 5, Agenor con el grupo 31, Andrómaca con el grupo 19, aquí me diciendo 19 estudiantes, 17 columnas, ¿sí? Y así para cada uno. Aquí tenemos Apolo, grupo 1 con 23, con 22, con 20, bueno, se van a dar cuenta que son muchos. Por ejemplo este, tenemos 23 por 17, aquí tenemos uno pequeño, este es de Eneas. Eneas tenemos 8 filas nada más, 8 estudiantes en el grupo 20 de Eneas. Entonces aquí tengo las calificaciones del corte 1, del corte 2, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, entonces esto nos ayuda a comprender cómo está estructurado esta información. Entonces si yo le coloco aquí corte 1, bueno, vamos a ponerle aquí dos campos, corte 1, coma, vamos a ponerle aquí corte 2, ejecutamos y bueno, aquí que estamos viendo, bueno, de la selección nos está mostrando lo mismo, pero ya cuando yo aplico aquí alguna operación, entonces yo la podría aplicar aquí sobre bueno, aquí por ejemplo podría decirle yo control X, se la puedo aplicar aquí directamente al grupo, decirle que de acá quiero ver las columnas que se llaman grupo. Como es una lista, pues lo tengo que poner entre paréntesis cuadrados. Y bueno, ahora aquí sí me está mostrando por cada profesor solamente estos campos. Corte 1, corte 2. Estoy seleccionando de la clave Agamenón G3 aquí todos los estudiantes que pertenecen al grupo 3 y las calificaciones de corte 1 y corte 2. ¿Listo? Y bueno, pues ya aquí al final puedo decirle esto de acá, gr1 punto, bueno, seleccionemos los campos, corte 1, corte 2, y aquí ya le puedo poner una función, una función que sería por ejemplo en el promedio. Listo, entonces el resultado era como teníamos acá. Entonces tenemos el promedio para el corte 1 y el promedio para el corte 2. Si yo por ejemplo le doy aquí, en vez del promedio le doy la nota mínima, entonces aquí me sale la nota mínima de cada uno, la nota máxima.
Listo, aquí está ahora la nota máxima de cada grupito. Tanto para corte 1 como para corte 2. Ahora, yo puedo tratar de aplicar varias funciones. Entonces, para aplicar varias funciones, yo puedo utilizar aquí lo que me permite hacer esta función de agg. Entonces, yo le digo aquí punto agregar funciones y se las puedo poner de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, decirle acá, utilizar esta configuración donde yo le digo, bueno, vamos a hacer conteo con la función size y desviación estándar con la función pues, de desviación estándar. Listo, vamos a poner ese resultado acá. Bueno, voy a quitar este de acá que es bastante grande, lo comentamos. Entonces aquí solamente tenemos la creación del grupo y esto de acá. Listo, que se puede también poner en una sola línea así como tenemos aquí, pero pues aquí lo tenemos en varias. Listo, ejecutamos y bueno, tenemos un problema que nos dicen que no existe la función desviación. Muestra, a ver. Bueno, mentiras, espere. Aquí el nombre de las columnas. Aquí estamos colocando el nombre de las columnas. Bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de esto. Bueno, yo lo puedo hacer aquí arriba directamente. Entonces decirle aquí que vamos a hacer esto y le ponemos la función agg punto agg y esto lleva paréntesis y aquí un diccionario. Entonces en el diccionario le digo qué variable. Entonces la variable es corte 1 y corte 2. Entonces le decimos aquí, por ejemplo, corte 1 y 2 puntos para decirle qué funciones quiero aplicarle a corte 1. Entonces las funciones que le quiero aplicar, entonces en este caso son npSize y npstd. Entonces lo hacemos aquí como una lista de funciones. np.size, np de numpy punto std. Bueno, y ahorita ponemos corte 2. Miremos si esto nos funciona hasta el momento. Ejecutamos. Vamos a ver que nos está saliendo acá. Listo, entonces aquí dice tamaño 21, pues sí, 21 estudiantes, valores 0.76, 0.87. Listo, aquí 23 estudiantes, 0.86, listo, aquí nos salió bien. Ahora yo le puedo agregar otro, entonces aquí le puedo poner en el diccionario otra, como por ejemplo coma, poner corte 2, 2 puntos, y aquí seleccionar un conjunto con las funciones que yo quiera. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, la media. Bueno, vamos a hacerlo así, o podemos ponerle np.min coma la media np.max. Bueno, no necesita los paréntesis, solamente es la función np.min. Listo, entonces ejecutamos y aquí fíjense cómo nos queda la estructura. Entonces para corte 1 estamos sacando tamaño y desviación estándar. Para el corte 2 media, el valor máximo, el valor mínimo. ¿Ok? Y así para cada uno de los grupos que se generan con el group by. Entonces aquí estamos agrupando por profesor y grupo. Entonces ahí está saliendo el resultado. ¿Ok?
Bueno, entonces así podemos probar. Entonces existen varias formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones de pandas, las podemos poner así simplemente con el nombre. Vamos, si son de NumPy, pues podemos ponerle el nombre que nosotros tenemos en NumPy con el nombre de la función. ¿Ok? Aquí podemos poner entonces todos los campos que queramos, 2 puntos y las diferentes opciones. Y aquí de esta forma, por ejemplo, a programa le estamos poniendo 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, vamos a hacerlo diferente. Vamos a decirle por profesor y programa. Entonces aquí lo que vamos a cambiar es la configuración de los grupos. Ejecutamos. Entonces fíjese, por el profesor Agamenón, estudiantes que tiene de ambiental, de sistemas, de electrónica, industrial y mecánica. Entonces aquí está un resumen de cómo le fue a los estudiantes. Fíjense que ya no estoy agrupando por el grupo que tienen, o sea, grupo 3 y grupo 5, sino por el programa académico. Y vemos cómo le va, por ejemplo, a los de sistemas con respecto a ambiental, de sistemas con respecto a industrial, con los de electrónica y con los de mecánica. Y bueno, ahí están todos los valores. Bien, y finalmente, pues bueno, ahí ya vimos que podemos colocarle simplemente, por ejemplo, esta de acá, decirle aquí IDG, el grupo, y aquí simplemente le ponemos lo siguiente para no perderlo, le ponemos aquí la columna programa, y le ponemos aquí punto describe. Recuerden que el describe nos saca todas las estadísticas. Voy a ponerle aquí este en comentario y ejecutamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que como programa es un valor categórico, o sea, no es numérico. Entonces no puede sacar estadísticas de máximo, mínimo, promedio, desviación estándar, cuantil 25, 50 y 75. Entonces, como es de texto, nos saca estas estadísticas. Conteo. En el grupo 3, 21. En el grupo 5, 21. Aquí en el grupo 31, 23. Valores únicos, o sea, 4. Quiere decir que tenemos programas, 4 diferentes. Aquí 5 programas diferentes. Aquí 1. Fíjense que aquí este 1 significa que solamente todos los estudiantes son de sistemas, no tiene más. Aquí tiene los 5 grupos, aquí tiene solamente 4. Y aquí nos dice cuál es bueno, en este caso el top, que el top se refiere al más alto. El más alto, pues en este caso alfabéticamente hablando. Y tiene una frecuencia de 13. Aquí el top es ambiental, también en la frecuencia de 8, el más alto, o sea, el valor de moda. Aquí sí, ingeniería de sistemas es el único, con 23. Y listo, ahí tenemos la tabla con los otros valores. Ok, bien, entonces eso, de esa forma funciona el Group By. También la invitación es aquí a que prueben todo lo que se les ocurra con las funciones que se les ocurra. Combinen los campos como ustedes quieran. Bueno, avancemos en el taller. Entonces, bueno, otros ejemplos que veremos ya con función lambda. Entonces, además de aplicar las funciones de NumPy, las de pandas, también podemos utilizar funciones de tipo funciones lambda, que bueno, ya veremos un poco más en detalle. Bueno, para solucionar la pregunta 3 que nos habíamos planteado,
cuáles son los promedios de calificación en el primer y segundo corte que tienen cada uno de los profesores en los grupos de ingeniería de sistemas. Bueno, aquí nos está diciendo promedios de calificación en el primer y segundo corte, o sea, corte 1, corte 2, que tiene cada uno de los profes, es decir, tenemos que agrupar por profesor. En los grupos de ingeniería de sistemas, es decir, ahora tenemos que aplicar un filtro que sea solamente para los estudiantes de sistemas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que combinar varias cosas. Bien, entonces a ver, lo primero sería cuáles son los promedios de calificación en primer y segundo corte. Entonces DFGE nos da toda la información que necesitamos. Aquí está toda la información que necesitamos, ya la tenemos cruzada. Entonces ya tenemos como el primer paso, que es tener la información. Entonces bueno, aquí hacemos un group by y le vamos a decir aquí que group by, espera un momento, aquí vamos a viene entre paréntesis y cuadrados. Entonces aquí vale, por lo cual yo lo quiero agrupar, entonces aquí le voy a decir que va a ser por profesor, que es lo que nos están pidiendo, agrupe por profesor. Listo. Primer y segundo corte, entonces necesitamos primer y segundo corte promedios. Listo. Bueno, entonces promedios eso lo podemos hacer de dos formas, o podemos decirle aquí cuáles son los campos, en este caso corte 1, corte 2, ¿sí? Y decirle aquí que vamos a sacar el valor medio. Simplemente, como es una sola función, solo ponemos ese valor, revisamos a ver si todo va bien. Entonces aquí tenemos para el profesor Agamenón el promedio 4, para el corte 2, 2.9, Agenor 3.2, 2.6, 4.3.4, 2.8, 3.5, 2.0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los valores. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice filtrado por los estudiantes de sistemas, o sea, solamente para los grupos de ingeniería de sistemas. Entonces, ese es un filtro que se aplica aquí sobre los datos, sobre la fuente de datos. Entonces, el filtro lo aplicamos acá como siempre. Entonces, la fuente de datos completas es DFGE, pero el filtro iría acá. Entonces, el filtro dice que cuando el programa de sistema, entonces DFGE aquí ya decimos programa, y aquí el programa igual a ingeniería de sistemas. Toca copiar el valor igualito a como aparece, donde lo tenemos. Para poderlo imprimir igualito tenemos que de alguna forma DFGE decirle aquí que queremos programa y punto unique. A ver, por el momento pongamos este en comentario y ahí están. Entonces queremos los de sistemas, entonces vamos a copiar exactamente este valor. Bueno, podemos copiarlo todo y decirle aquí que el programa es igual a ingeniería de sistemas. ¿Listo? Bien, entonces quitamos ahora sí, y ahora tenemos aquí el filtro. Fíjense que los valores cambiaron, la cantidad de profes también
cambió y tenemos ahora esta situación, ¿sí? Si yo le digo otro programa, por ejemplo ingeniería ambiental, entonces los valores son diferentes y la cantidad de profesores también es diferente. Aquí tenemos más profesores que tienen que ver con ambiental. ¿Listo? Entonces, antes teníamos los de sistemas. Aquí mira, parágame me da 407 y 288. Y cuando hablamos de ambiental nos da 3, 5 y 3. ¿Listo? Entonces, esta tabla, este resultado de acá, resuelve la pregunta 3. ¿Cuáles son los promedios de calificación en el primer y segundo corte? Aquí está el primer y segundo corte, que tienen cada uno de los profesores. Aquí está cada uno de los profesores como una clave dentro de la tabla en los grupos de ingeniería de sistemas. Entonces está filtrado por el programa de ingeniería de sistemas. ¿Listo? Eso me resuelve el tema. Bueno, pregunta número 4. ¿Cuáles son los estudiantes de cada programa que han dejado de presentar el examen? Bien, entonces en este caso nos faltaría cargar la información del examen que está relacionada con el estudiante. Entonces, bueno, aquí se está haciendo ese cruce de información. Bueno, esa carga previamente, la que estamos hablando. De hecho, pues DFE ya se cargó, entonces no necesitamos cargar, solamente necesitamos cargar el examen, que lo vamos a llamar DFX. Y bueno, aquí estamos imprimiendo información de los dos. Tenemos 617 estudiantes por 2 columnas y 517 exámenes, 14 columnas. Ahora aquí hacemos el merge. Dice que como necesitamos saber cuáles estudiantes del programa han dejado de presentar el examen, necesitamos el listado de estudiantes que no presentaron examen. Entonces vamos a sacar del listado de estudiantes todos los estudiantes en donde el examen da como resultado null, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una combinación de tipo left, teniendo como tabla izquierda a los estudiantes. Entonces para que salgan todos le doy left, y cuando vea las combinaciones pues voy a mirar, ahora voy a filtrar a los estudiantes que no tienen examen. ¿Listo? Entonces la combinación se hace de esta forma. Estoy diciendo aquí, bueno, mézcleme examen y estudiante, y como de tipo left. Entonces dfx perdón, xe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el estudiante 1500 de ingeniería mecánica no presentó examen, el 501 de ambiental no presentó examen, el 502 de sistemas sí lo presentó, ¿sí? El de ambiental sí lo presentó, y bueno, ahí tenemos la lista de estudiantes. Entonces ese es el resultado que me da. Ahora yo digo, bueno, vamos a sacar los que no presentaron. Si se fijan aquí, tenemos 617 y en examen tenemos 517, es decir que hubo 100 que no presentaron, pero necesitamos el listado de esos 100. Entonces voy a decirle aquí df1 igual a dfe y vamos a filtrarlo. Entonces vamos a decir np isNaN, es la función que mira cuando son nan quiénes. En este caso dfxe en cualquiera de estas, puede ser fíjense las que son nulos, inicio, final, nota o cualquiera de las preguntas, ¿sí? Entonces ahí yo estoy utilizando, por ejemplo, utilicemos inicio.
inicio y listo. Pongamos aquí df1. Bueno, aquí me salió un error que me dice que funcionalidad no soportada entre input types. Ya, el problema es que inicio es de tipo fecha y hora. No sé si lo está reconociendo como fecha y hora y me está diciendo que con ese tipo de datos no puedo hacer la verificación de que NaN debería ser numérico. Bien, entonces pongámosle nota que es numérico, nota que es de tipo float. Efectivamente, entonces con nota que es NaN, aunque final es NaN y inicio es NaN, son de otro tipo de dato. Por ejemplo, podemos ponerle aquí P1, a ver si funciona con P1. Bueno, con P1 también funciona y con final debería no funcionar, entonces sí, tampoco funciona. ¿Listo? Entonces lo podemos hacer con cualquier campo numérico. En este caso serían 100. Entonces aquí tenemos bueno, no nos dan 100 sino 102 valores. Entonces debe haber 100 estudiantes que no tienen el examen y otros 2 en el cual hay un problema con esa calificación. Podríamos ver, por ejemplo, aquí head 50 y aquí ver lo que sucede con las notas de los primeros 50. Entonces fíjense que estos 50 no presentaron examen. Ahora yo le puedo decir aquí head, vamos a mostrar los 102 y punto tal 50. Perdón. Bueno, aquí vamos a ver aquí están los 50. Los últimos 50. Listo, entonces todo esto no presentaron el examen. Aquí podríamos entonces decirle que simplemente me muestre, para sacar el listado completo, los campos de ID y de programa. Si tuviéramos el nombre del estudiante, pues poníamos el nombre del estudiante y listo. Entonces esta es la lista de los estudiantes que no presentaron el examen, o sea que el examen les aparece con nota igual a nulo. Listo, y esto nos resuelve, este listado de acá nos resuelve la pregunta número 4. Entonces ahora solo nos queda la pregunta número 5. ¿Cuáles son los estudiantes que presentaron el examen que no aparecen en el listado? Vale, pues esto también es muy parecido a lo que habíamos hecho. Entonces, ¿qué estudiantes presentaron el examen? Entonces en la tabla examen pues aparecen todos los estudiantes que presentaron el examen y vamos a ver cuáles no aparecen en el listado. Entonces para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que mezclar lo del listado con el examen. Para esto, entonces hacemos un nuevo grupo, decimos df1.merge igual a, vamos a decirle dfge. Entonces aquí está el grupo de estudiantes con los estudiantes y lo vamos a decirle que vamos a hacer un merge con
la tabla que tiene que ver. Entonces aquí me está pidiendo la tabla, el write va a ser de fx, la del examen, y bueno, ya tiene los datos para cruzarlos. Le decimos de F1, ejecutamos y bueno, aquí efectivamente bueno, ya nos involucró ahora la información del examen dentro de esta lista. Entonces aquí está, inicio, final, nota y las preguntas. Entonces ahí tenemos todo. Bien, ahora necesitamos decirle, bueno, necesito saber hacer un tipo de left. Entonces este es el listado y este es el examen. Entonces debería ser un join izquierdo o derecho. Aquí le digo how y tengo que decirle que aparezcan todos los del listado. Entonces en este caso también debería ser un left join para que me aparezcan todos los estudiantes del listado. Entonces aquí cuántos registros me están saliendo, 517. Si yo lo hago con un left, me están apareciendo aquí 619. Bueno, y los que me aparecen que presentaron el examen son los que no son nulos en el examen y que son nulos en el listado, que no aparecen en el listado. Ok, entonces revisemos. Bueno, aquí me aparecen, bueno, aquí me van a aparecer todos los del listado. Bueno, entonces me van a aparecer los que presentaron o presentaron el examen. Entonces debería ser de tipo write. Entonces deberían aparecerme solamente, bueno, todos los que presentaron el examen. Miremos cuántos registros hay. 517. Y bueno, pues mirar dónde el ID del estudiante es igual a nulo. Entonces, ¿cuáles son los estudiantes que presentaron el examen y que no aparecen en el listado? Entonces en el listado deberían aparecer con el IDE, pero pues ninguno de los estudiantes está sin definir, no tiene nulo en ese campo. Pero de todas maneras, si lo quisiéramos hacer, entonces sería colocar aquí un filtro donde el IDE es igual a nulo. Entonces df1 punto IDE, aquí le coloqué 2 puntos, punto IDE igual a np punto nan. Bueno, y aquí ninguno de los estudiantes aparece como nulo, o sea que todos los que presentaron el examen aparecen en el listado. Y esto pues me resuelve la pregunta número 5. Listo. ¿Qué sigue en el taller? Sigue el tema de tablas pivote. Sigue el tema de sigue el tema de tablas pivote. El tema de tablas pivote lo vamos a ver en el siguiente taller, junto con el manejo de fecha y hora en los data frames y junto con el uso de funciones lambda. Entonces hasta aquí llega el taller y pues quedan aquí algunos ejercicios. Entonces dice: con los datos suministrados se requiere resolver las siguientes inquietudes. Entonces queremos hacer un ranking de profesores de acuerdo con el promedio de la nota de sus estudiantes. Se quiere saber cuáles fueron los estudiantes que pasaron el examen con mayor o igual a 4 y que con qué profesores estaban.
de qué jornada son y a qué grupo pertenecen. Saber cuáles fueron los promedios de examen por jornada y por carrera y ordenarlos por promedio. Entonces saber los promedios en la nota del examen, agrupados por jornada y por carrera y ordenados por el promedio. Bueno, este número 4, con respecto al tiempo que tardaron, queda pendiente para la siguiente semana, porque pues es una operación de fecha y hora que tenemos que ejecutar. Se quiere saber por profesor cuántos pasaron con nota mayor a 3 el examen y cuántos perdieron. Entonces hacer un resumen de cuántos pasaron y cuántos perdieron por profesor. Se requiere organizar las preguntas de la más difícil a la más fácil de acuerdo a cómo se respondieron en el examen. Entonces, bueno, hay 10 preguntas y pues ver cuáles fueron las más fáciles, las que respondieron los estudiantes con mejor calificación, y cuáles fueron las más difíciles, las que obtuvieron menos calificación. Formule 2 preguntas acerca de los datos en donde tenga que aplicar ordenamiento, filtrado, agrupación y cruce. Y bueno, responda las preguntas que planteó en el punto anterior. Listo, entonces solamente queda pendiente la pregunta número 4, de resto pues todo lo podemos desarrollar en ese taller. Bueno, hasta aquí este taller. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos a todos. Chao, chao.